Cerca del mar ya se están preparando muchos mexicanos para estar cerca, estar en las playas, disfrutar de un aire diferente al de la Ciudad de México. Y es que mañana es el último día hábil para muchas personas en el país. Empiezan las vacaciones de Semana Santa. Sí, y ya se decretó que las playas están limpias. Sí, sí, que nada de que están contaminadas y llenas de quién sabe qué cosas. Y no, ya todo el mundo está preparado. Algunos no saldrán, algunos trabajarán toda la semana, pero muchas personas, sobre todo las escuelas, paran por completo en todos los niveles durante 15 días. Y hay empresas que les dan la semana completa y otras que nada más descansan jueves y viernes santo. Pero muchas personas aprovechan estas vacaciones que coinciden con la familia completa para disfrutar unos días en un balneario, en una playa, en el campo. O para disfrutar esta ciudad un poco, que no haya tanta gente, ¿no? Como que se tranquiliza el smog, el tráfico. Pues ya no como antes. Yo no sé ustedes si recuerdan, hace 30, 40 años, en verdad la ciudad quedaba vacía. Sí es. Jaime, Perdón, siempre sale así. perdón. Sí, no, es que se quedaba vacía la ciudad. Íbamos a la visita de las 7 casas, Sí, el Domingo de Ramos, de niños, ¿no? ¿Qué más había? Bueno, la vigilia, las empanadas de bacalao, las tortitas o las galletitas de maíz afuera de las iglesias, en fin, muchas tradiciones, el ayuno, el silencio, la presencia enorme de los abuelos, muy respetuosos, pero muy cariñosos también. Y veíamos en la televisión El Mártir del Calvario, con un acento madrileño Enrique de Rambal. Enrique Rambal. Pensábamos que así hablaba Jesús, como español. Pero además con un acento así. Y además decía, en verdad os digo, cada vez que hablaba decía, en verdad os digo, Sí. y era, pues, bueno, Manolo Fábregas era Judas, en Y, esa sí. película dirigida por Miguel Moraita. Un El Mártir Judas del muy Calvario. joven y muy guapo. y- Manolo Fábregas. Sí. sí, sí, Eh, sí. la María era Consuelo Frank. Ah, es verdad. Frank, una michoacana, Consuelo Frank, que hizo de hermana de Morelos, hizo ¿de quién más? Pues de muchos personajes históricos hizo Consuelo Frank. Eh, eh, y bueno, pues esas eran las costumbres de la Semana Santa, ¿no? En familia. Pero sí, la ciudad se paraba y no había nada que hacer. No, y ahora ya no cierran los comercios como en aquella época, porque jueves y viernes no abrían las grandes tiendas. ¿Sí lo recuerdas, César? Y cómo no, yo por lo pronto les propongo que hablemos así durante toda la Semana Santa. Y con mansedumbre. Se nos va a dormir el público, De César. hablar con No, pero sí mansedumbre. cerraban. Pero ahorita sobre todo es oportunidad para que visitemos museos. Hay que hacer un itinerario, nosotros los que somos pobres y de hijos numerosos, debemos de quedarnos aquí en la ciudad y hacer un itinerario para poder visitar museos porque están solamente para nosotros. Pues es muy bueno esto y también se puede ir al cine con mucha tranquilidad, a sabiendas de que va a haber lugares. Entonces, yo tenía un amigo que se iba a un hotel de lujo en Semana Santa, pero dentro del DF. Entonces tenía las dos ventajas, estaba en un hotel, podía irse a la alberca, podía nadar, pero también podía irse a los museos que están en el centro, etcétera, etcétera.
Fíjate, no es una mala idea porque así tenemos las dos ventajas, no nada más una. Las dos, la ciudad vacía y la alberca, el hotel, el estar en un hotel bonito. Pues es una propuesta que les hago. Sí, y es suponiendo que los hoteles de México estén vacíos en Semana Santa. Eso es un poquito mal, quién sabe, pero sí se agarra. Viene gente, ya nosotros teníamos familiares que siempre venían en Semana Santa, Sí. siempre, y se hospedaban en ese hotel que está en 5 de Mayo, ¿cómo se llama? Que está en 5 de Mayo e Isabel la Católica, el Guilo, ahí se hospedaban. ¿Y tú qué piensas hacer, Dora? ¿Cuál es su mensaje? Bueno, pues varias cosas que tengo pendientes, pero me voy más a la infancia. Yo me aburría. Sí nos llevaban a la visita de las 7 casas y eso me gustaba porque recorríamos diferentes templos y en cada templo papá nos compraba un detallito. Me aburría porque no se escuchaba música, me aburría porque comíamos comida de vigilia, mamá hacía romeritos, bacalao, habas, capirotada, que no me gusta. En fin, había cosas que no. Yo esperaba con entusiasmo el sábado de gloria. Ahí sí me daba vuelo, me subía con mis hermanas a la azotea y en pequeñas cubetitas, éramos chicas, mojábamos a la gente. ¡Ah, cómo me divertía! Con los años entendí la dimensión de la Semana Santa. No era yo ajena a la religión porque mis padres, pues, eran personas de iglesia, de religión, sin ser fanáticos, pero bajo esa creencia religiosa nos educaron. Y con los años lo entendí. Leí un poco, tampoco abusé, pero sí, al tiempo que lo leía, lo asimilaba y lo comparaba en ese momento con la edad que tenía y lo que yo había vivido de niña, pues surgió algo maravilloso, que en su momento no tuve la capacidad que se llama fe. Y hoy para mí representa todo lo que dijeron, la familia, desde luego está lejos de mí, de aquí, yo estoy lejos de ellos, pero es un punto de conexión la religión. Significa descansar, atender algunos pendientes, que afortunadamente todavía hay muchos lugares en donde se trabaja, y eso me va a tranquilizar mucho, que se esté trabajando en estos sitios. Y por otro lado, pues el sí poder disfrutar ahora sí, disfrutar plenamente de la comida de vigilia. Menos la capirotada, esa no me gusta. No, yo me quedo con la capirotada y te dejo todo lo demás. Perfecto. En casa hacíamos ese recorrido de las iglesias del centro y terminábamos, que era la parte que a mí me encantaba, cenando chocolate con churros, ahí en San Juan de Letrán. En el Moro. Claro, el chocolate, ya ves que lo sirven de diferentes estilos, a la francesa, a la mexicana, a la española. Sí, así es. Oye, y de la fabricación de churros, de esa manera de hacer los churros, nació también una manera de decirle a las películas que se hacían rápidamente, como los churros. Entonces las películas fáciles eran churros. Es que Así se decía, parece, ¿no? Se parecen las películas antiguas. Ajá. De manivela, las máquinas de filmar, las cámaras de cine antiguas, se les movía una manivela, Sí, igual que a la máquina de hacer churros. sí. Por eso se llamaban churros. Oye, Mario, hasta ahora me enteré de esa comparación que hacen con los churros cinematográficos y los churros con azúcar. No, pues nunca has visto cómo hacen los churros. Sí, claro. Es sensacional, pues va saliendo y La tripa. la tripa y infinita. Las películas se hacían durante tantas semanas, normalmente 4 o 5 semanas, y estas se hacían muy rápido. Las películas fáciles, rápidas, de bajo costo, como churros. Entonces, cuando una persona iba al cine y veía una película, pues no con mucha producción o muy cara, decía, este es un churro. Es fácil, puedes duplicar.
Y bueno, pues estábamos llenos de churros en cinematográficos en México y nos comíamos los churros en el Moro, porque era la cita, ¿no, Adela? El Sí, Moro era sí. la cita pues infaltable para Y comer. siempre había un reportaje de alguna revista o periódico, precisamente el jueves y el Viernes Santo, mostrando la ciudad vacía. Es Siempre. decir, que salía en medio de Reforma, sentado ahí haciendo un día de campo, el, el reportero, fotografías. Había una revista, Gente, que recuerdo que sacó ese reportaje de una persona haciendo día de campo en medio de Reforma. Bueno, es que era frecuente ver en Chapultepec, en aquel entonces solo estaba la primera sección, ya después abrieron la otra parte, pero el mantel puesto sobre el pasto, un garrafón con agua de Jamaica o de limón y tortas en aquellas teleras chiquitas. Sí. Esas que vendían en Chapultepec mismo, ¿no? Que costaban 50 centavos, ¿te acuerdas? Claro, y que así como se les asomaba el fondo a las señoras, se les asomaba la milanesa a las papas, no estaban desbordadas. Buen ejemplo. Pero era transparente la La milanesa. milanesa sí se veía a través Oblea, Sí. era una oblea. Y las vendían en una canasta, ¿recuerdan? de- Sí, Las claro. traían en una canasta. Oigan, nos fuimos muchos años atrás con esta charla. Sí. pues sí, Oye, y hablando de el mártir del Calvario, esa fue en los años 50, creo que sí, de 52, 54 por ahí. La dirige Miguel Moraita. Esa era una película de la televisión infaltable en Semana Santa, pero para aquellos niños que fuimos en los años 60, los jóvenes que fuimos en los años 70, vimos con mucho asombro otra versión de la historia de la Pasión de Cristo, Jesucristo Superestrella, Ujú. que fue un hito porque fue muy polémica. Era una ópera rock compuesta por estos ingleses. El músico, el compositor de la música era Andrew Lloyd Webber y el escritor de las letras de las canciones era Tim Rice, que después hicieron Evita y El fantasma de la ópera y muchas otras cosas. Pero en su momento fue muy polémico ver, por ejemplo, a un Judas negro, ver a un Jesús con apariencia de hippie, a María Magdalena enamorada de Jesús, esta gran cantante hawaiana Yvonne Elliman, y contada la historia desde el punto de vista de Judas, que contaba la historia más bien desde un punto de vista político, de integración racial. Claro, producto de la época, ¿no? De los derechos civiles, en fin. Pero fue muy interesante y muy polémica. Jesucristo Superestrella, que montó en teatro en México, Julisa, me acuerdo, en el Teatro Ferrocarrilero. Sí. así es. Eh, y tuvo muchísimo éxito. Jesucristo Como no, Superestrella. Andrew Lloyd Webber era el productor de teatro rival del señor Sheffield en la serie La Niñera. No sé si recuerden, Sí. la de Nanny. Ajá. El señor Sheffield, el jefe de la, de la niñera, tenía un rival que era Andrew Lloyd Webber, y a veces salía Andrew Lloyd Webber en la serie. Sí. Y duró muchos años presentándose Jesucristo Superstar. Todavía Sí, todavía se en presenta. cualquier momento la reactivan. Sí, yo me acuerdo que en los años 90 quizá, María Magdalena era Cecilia Toussaint.
Alex Lora fue Herodes. Sí. Alex Lora, el del Tri, fue Herodes en algún momento, ya muy reciente. Sí, se siguió presentando pues en temporadas normales, ¿no? Julissa pudo hacer obras muy importantes durante el tiempo que se dedicó a eso. Ahorita ya está fuera de las actividades teatrales, pero hizo cosas muy interesantes Julissa. Su primera etapa como cantante, más o menos, pero como productora fue sensacional. Sí, comenzó como cantante a los 16 años. Sí. Su grupo se llamaba Spitfire, los escupefuegos, y tocaban muy mal. Julissa nunca cantó bien, tenía una voz muy tipluda de No niña. tocaba muy bien, no cantaba bien, entonces ¿qué hacían? Producía, como productora pero era fue muy buena. Muy buena actriz y productora excepcional. De acuerdo. Y hacían ruido y además pues, se sumaban al gran número de cantantes juveniles que existían en ese momento, pero me da risa que dicen, no tocaban bien y no cantaban bien, No, entonces pues es que eran muy malos. Sí, Acuérdense de aquella canción que se hizo muy famosa, La favorita del profesor. Sí. Esta está tomada precisamente de un musical, era Teacher's Pet, que la canta Doris Day, y la llevan al cine en 49, imagínate. Sí. Esa canción ahora sería imposible de componer, porque pues es una lolita que está insinuándose al profesor todo el tiempo, ¿no? Pero pues en su momento no pasaba nada, era simpática, no se tenía esa conciencia que afortunadamente hoy se tiene. Bueno, ya que se trata de revivir el pasado, Lolita fue una película con mucho éxito en 2 versiones, ¿recuerdan? Sí, como no, la primera de Kubrick, Stanley Kubrick, y la segunda, no me acuerdo el director, con Jeremy Irons. La primera es el maestro que se llama... Ay, ahora se me va el nombre. James Mason. James Mason, pero el nombre del personaje... el profesor. Tiene un nombre doble, así como José José, se llama así. Tiene un nombre doble. Ella es Sue Lyon. Sue Lyon. Sí. Jovencita rubia. E hizo 2, 3 películas después y se apagó. Sí, cómo no. Bueno, pues es una gran película. Así es, tremenda. Hicimos un buen recorrido de lo que se ha visto en teatro y cosas que quedaron en la historia teatral como producciones importantes, ¿no? Bueno, Julissa estuvo detrás de, por ejemplo, la producción mexicana de Vaselina. Sí, que fue un exitazo. Un exitazo tremendo. Estuvo también, no como productora, en la versión mexicana de esta película que se llama Una Eva y 2 Adanes. Se llamó en México Sugar, porque la protagonista que hace Marilyn Monroe se llamaba así, Sugar. ¿Se acuerdan? Eran Tony Curtis, Guzmán y Héctor Bonilla al principio. Sí. Eran los músicos disfrazados de mujer en una orquesta de puras mujeres. Esta es la interpretación que se hizo en México durante la presentación de Jesucristo Superstar. Sí. Pero a Mario no le gustó, Mario. ¿Por qué? Sí, José Manuel, pasamos un mensaje. Por lo pronto no ajusta la métrica. No está bien hecha, pues, simplemente. Sí, no es agradable. La traducción deja que desear y la métrica también. A pesar de la gran voz de Rocío Banquels, es una gran cantante. La versión original de la película es de una cantante hawaiana que se llama Yvonne Elliman. Y pues, fíjense, pero la propuesta es muy, como dicen ahora, muy rompedora.
porque la canción se llama No sé cómo amarlo y la canta María Magdalena a Jesús que está dormido. Y la canción es la versión de María Magdalena, una mujer pública que le dice a Jesús que no la puede escuchar. ¿Quién habla? Te amo, pero no sé cómo amarte como hombre, cómo amarte como un ser líder espiritual. ¿Cómo te podré amar? ¿Cuál es su comentario? Es una... En aquellos momentos era muy escandaloso, muy polémico, porque ponía a Jesús en un plano humano y terrenal, cosa que a algunas partes de la iglesia, algunos grupos religiosos y algunas personas no les gustó nada. ¿Qué más? Yo recuerdo que alguna vez, creo que Camilo Sesto hizo también esto de Jesucristo Superstar, ¿no? Camilo Sesto salió también, no sé si en Claro, estas... en España. ¿Verdad? En España. Y además fue un exitazo en Sí. España. Su mensaje a producción, escucha por su radio. Y Sí, creo claro. era Ángela Carrasco también, que participó con él. Era María Magdalena. María justamente. Magdalena. Pues la estamos recordando porque en unos días, en 2 días, porque este sábado empieza con el sábado. No, el otro, es hasta el otro sábado. El sábado de Gloria, ¿verdad? Este es el domingo de Pascua apenas. Mira, ya encontraron la versión que dices de No sé cómo amarlo con Ivonne Elliman. Sí, nada más que es Domingo de Ramos, este domingo y Domingo de Pascua. Es el otro. Después. Sí. Gracias porque estoy desconectada del asunto. Karina Revilla, la Semana Santa ya no es como antes. El silencio, el respeto al duelo, asistir a la iglesia, no comer carne. Mi mamá me contaba que era estar en la iglesia desde Jueves Santo hasta Sábado de Gloria. Sí, las personas... Había que salir a comer. Pero yo sí recuerdo que me tocó alguna vez estar en la procesión del silencio y de verdad la gente es con un respeto increíble, no te permite ni hablar y tú preguntas algo, hablas o cuchicheas y te calla la gente porque realmente se molestan. Es un silencio absoluto en la procesión. Tienen muchísimo respeto, sobre todo en provincia. En provincia quizá, aquí ya casi no se usa. No, nada más alrededor de la cuadra y ya. Sí, así es. Creo que a partir de aquella película La Pasión de Cristo, la última que llegamos a ver, causó mucho, conmovió a las masas, conmovió a la gente, porque era totalmente contrario a lo que habíamos visto, que sí, como un musical, que medio ridiculizado los personajes en películas mexicanas con acento español. No, esta se fue al drama completo en el que nos hizo recordar la profundidad del tema, de la fecha, y hubo gente que regresó a la fe y a la práctica y a la búsqueda y a la reflexión de una manera que antes no lo habían hecho, por el drama terrible con el que se refleja. Permítame un momento. No creo. Yo creo que es en la familia, no en el cine. Sí. Dora. Sí, yo mencionaba que en algunos lugares en provincia la Semana Santa sí conlleva alta religiosidad y parte de lo que dijo la electrónica. Hay un barrio acá que se llama Analco, en donde la procesión es impresionante. Todos los hombres van con capas y capuchas negras en esa procesión. Enseguida va un grupo de hombres que se van lacerando y atrás va la comunidad orando o en silencio total y absoluto. Es impresionante la forma en que cubren las imágenes con esos largos pendones en morado, en donde no hay pues la costumbre de todos los días de celebrar la misa, sino que se llena de aromas muy especiales. Y afuera lo clásico, la venta de muchas cosas, pero sí hay un cambio impresionante en el ritmo de la ciudad. Sí. Impresionante. En provincia eso se respira
otra cosa. A pesar de la modernidad, de todos los puntos en donde los jóvenes se pueden divertir, los restaurantes que mencionaba Mario, esos sí están abiertos, pero en los lugares en donde hay iglesias, catedrales, impresionante. La iglesia de la Sagrada Familia, que existe en muchas partes de la República, en verdad hay devoción. Y no solamente se ve personas mayores, muchos jóvenes o en un rango de 30 a 40 asisten. A mí me llama mucho la atención y hacer ese recorrido en otro lugar. Cuando tienes la imagen y el ritmo de la Ciudad de México, te sorprende. Yo creo que depende también mucho de los sacerdotes que estén en la parroquia de la colonia, porque hay sacerdotes que organizan todo y lo hacen de una manera en la que participan los que están en la iglesia y toda la colonia. César, perdón. No te escuchamos, César. Muchas órdenes religiosas incluso tienen de lo que hablaba, ¿no? Del silencio. Los cartujos, por ejemplo, tienen voto de silencio, ellos nunca hablan. Algunas pueden que sean o no, pero también pueden hacer voto de silencio, como las clarisas, como las carmelitas descalzas. Llegan a hacer este voto de silencio como una forma de hacer patente su pena por la muerte de Cristo, ¿no? Entonces tienen esto. Y por cierto, la doctora Dora dijo algo muy interesante de cómo en esta semana debemos de sentir más el volvernos a ligar a la divinidad. De ahí viene la palabra religión, volver a, y ligar, el ligarse con un ente antropomorfo, como sería Dios, que nosotros se supone estamos hechos a imagen y semejanza de él, es un ser antropomorfo, por tanto, o un ser inmaterial que es incognoscible y que solo se puede presentir. En el primer caso se trata del teísmo y en el segundo caso se llama del deísmo, del Deus. Y en el caso del deísmo es quien no cree en ese ser antropomorfo, pero cree en una divinidad, es una de las formas del ateísmo. Entonces hay religiones ateas, como por ejemplo el budismo es una religión atea porque no hay una descripción de un ser superior, sino simplemente es algo que se presiente, pero con el cual tiene uno que ligarse, religarse, religión. Es decir, ambas curiosamente son religiones, una teísta y otra es atea. Y fíjate que Baruch Spinoza propone un dios, el dios de Spinoza, que se manifiesta en la naturaleza exclusivamente. Por eso Spinoza fue considerado, pues fue excomulgado de la comunidad judía holandesa, porque no creía en un Dios que estuviera consciente de todas tus actividades, ¿no? No, pues eso es imposible. Y claro, y así hay varias versiones más refinadas que han asumido al Dios de Spinoza como un Dios aceptable para la razón y, conociendo el mundo y la ciencia, es un Dios que es congruente con la misma, ¿no? También era el Dios de Einstein. Ese era el Dios de Einstein también. Es curioso. Pero quería hacer notar, antes de que se nos vaya el tema, que la versión a la que probablemente se refería nuestra radioescucha de cine es la de Mel Gibson, la que se llama La Pasión de Cristo, que tuvo un gran arrastre y gran controversia, porque no está basado en los evangelios. Está basada en una versión que se ha considerado hereje de una mística católica que se llama Anna Catherine Emmerich, una agustina, que hace esa versión de la pasión
que nada tiene que ver con lo que narran los evangelios. Y sobre todo se basa en que Cristo es torturado en exceso, es decir, de que se esmeraron sus torturadores en no dejar que le quedara a Cristo 1 centímetro cuadrado sin herir, sin arrancarle la piel. Entonces, ella tuvo una visión y esa visión la escribió y ha sido, pues no ha sido, digamos, excomulgada ella, pero esa versión es herética. Pero Mel Gibson asumió esa visión. Él se hizo seguidor de esa, digamos, versión del catolicismo extremo, que pues no era tan del desagrado de Juan Pablo II, pero sí de los siguientes. Los siguientes sí han desautorizado las versiones exageradas de esta mujer. Entonces, pues si les interesa ver una herejía interesante, es la que propone Mel Gibson en su película de ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo. Jaime. Sí, esa película efectivamente fue absolutamente polémica por muchas razones. Incluso se le llegó a ver como una versión antisemita, porque, pues bueno, el Cristo, Jesús, es judío. Entonces, ese martirio que sufre, esa excesiva violencia, ese descarnada manera de torturarlo, era parecido al Holocausto. Entonces, se volvió polémica la película. Incluso Mel Gibson tuvo algunos coqueteos, no sé cómo decirlo, algunas afirmaciones, algunas frases antisemitas. En un pleito que tuvo de tránsito. Sí, y fue criticadísimo por su posición política. La película, en realidad, a mí me parece muy mala, no solo se regodea en la violencia, y una violencia en muchas ocasiones gratuita. Sí, que no está señalada por los evangelios, desde luego, Sí, ¿no? Pues, que de por sí tienen muchas cosas contradictorias entre sí. ellos. No, y además para la gente, bueno, para nosotros, yo la vi en la película y se me hizo muy difícil aguantar verla toda porque se me hacía sumamente dolorosa. Es muy difícil. Yo recuerdo que mis abuelos, bueno, cuando era Semana Santa, siempre veíamos en la televisión pues que pasaban películas referentes a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La crucificación. Y era crucifixión, era muy diferente, ¿no? Y hasta nos ponían a ver esas películas mis abuelos y pasaban puras películas en Semana Santa de este tema. No, la que pasaban diferentes. todas las Semanas Santas era la de la tradicional de la Pasión de Cristo. También, ¿cómo se llama? De que era un Jesucristo rubio, atlético y que no tenía vello en las axilas, ¿cómo se llama? No, la mexicana, Mario, la de Enrique Rambal. El mártir del es que hay Calvario. dos El mártir mexicanas. del Calvario. Sí. Hay una mexicana, hay dos mexicanas por lo menos que son atípicas. Una es Cristo 70, Sí. Ajá. con Carlos Piñar, que es una banda de jóvenes asaltantes que llegan a un pueblo, y como lo ven güerito y de portada de calendario, de vulcanizadora, entonces lo ponen. Pues sí, es que Carlos Piñar parecía el hermano de Pili y Mili, ¿no? Sí. Bueno, lo ponen de Cristo en una representación en ese pueblito. Sí, sí, sí. Cristo 70. Y hay otra que dirige Servando González, que se llama El Elegido, con Manuel Ojeda, que es en la representación de Iztapalapa. Sí. Que él es un taxista que no quiere ser Cristo, pero lo obligan y le dan una golpiza tremenda.
La mamá es Ada Carrasco, me parece, y ella es la que dice, no, tú tienes que ser, porque para ellos es un orgullo, pero para él no. Entonces, pues bueno, ahí no contaré más, pero él es un taxista que se niega a asumir el papel de Cristo en la Pasión de Iztapalapa. El elegido se llama. Juana Ramírez, buenos días a todos, Dios los bendiga. Feliz día, muy excelente programa. Gracias desde Carolina del Norte. Claudia Venegas. Nomás quiero señalar algo. Antes de que nos alejemos demasiado del tema, hay otra película mexicana sobre Jesucristo, que es con Enrique Rocha, y se llamó El proceso a Cristo. Y tiene la característica que es alejada del misticismo o del fervor fingido, ¿no? Sino lo trata más bien como un problema histórico interesante. Y está bien. Sale uno de los Soler, me acuerdo, no encontré ahorita el detalle, y es como de los 70, ¿no? No sé si Jaime tiene acceso. Sí, es de los 70, sí. Creo que la dirige Bracho, Julio Bracho, ¿no? Julio Bracho. Creo, no estoy seguro. Sí, y Enrique Rocha hace un Jesús, pues, menos tradicional, porque hasta físicamente no es el Jesús que imaginamos, rubio, ¿no? Que nos ha dado la iconografía clásica, digamos. Permítame. De Nezahualcóyotl, 70 años, Raquel Alejandra Arbolella Villafaña. Hoy cumple 7 años mi nieta, Hanna Regina Cárdenas Arbolella. Hace un año la operaron porque padecía intestino mal rotado. Ha evolucionado bien desde entonces, gracias a Dios. Estamos muy contentos, la amo con todo mi corazón. Tiene toda una vida por delante, siempre estaremos pendientes de su salud. Les llamé hace un año para compartirles que operarían a mi nieta. Permítame. Claudia Venegas. Desde hoy en Guanajuato capital comienza la fiesta. Hoy hay baile por el Día de las Flores y mañana, Viernes de Dolores, la gente pone su altar y se pregunta, ¿ya lloró la Virgen? Señal para pedir nieve o agua tradicional, limón con chía y plátano o la de lechuga con zanahoria, plátano, betabel y limón. Los mineros antiguamente regalaban nieve, caldo de tostadas de ceviche y ahora solo dan nieve. Caldo de tostadas de ceviche. Caldo, tostadas de ceviche. Sí. Es que no ponen la puntuación. Ya dice caldo de tostadas de ceviche. No, caldo, pero la estás leyendo, amor. Caldo, tostadas de ceviche, nieve, nieve. Uh-huh. Arturo Hernández. Entonces, hablando de martirio, con estos últimos 6 años, ¿los mexicanos ya nos ganamos el cielo? Más o menos, creo yo. Más o menos.